Otra complejidad en el análisis costo-beneficio en el caso de programas de reducción de riesgos de desastre es que los beneficios son en general difíciles de definir. Una de las razones de esto es que es muy complicado, muy complejo medir los efectos que tienen las acciones proactivas en una economía, en la comunidad, en términos de seguridad humana o en términos de sostenibilidad ambiental. Estos son elementos complejos, ¿no? y complejos en términos de su medición, de su identificación también. También es difícil conocer qué acción, combinación de acciones puede proporcionar los mejores resultados con el menor costo. En las siguientes diapositivas vamos a ver un buen ejemplo de cómo estos beneficios pueden ser cuantificados. Lo que tenemos aquí es el impacto de uno de los huracanes más devastadores en la historia de Centroamérica. Se trata del huracán Mitch, un huracán cuya magnitud se estima que ocurre una vez cada 500 años. El gráfico presenta el Producto Bruto Interno per cápita, o digamos el ingreso, ¿no?, nacional por habitante en Honduras, desde el año 90 hasta el año 2011, y muestra el efecto que tuvo el huracán Mitch en esta trayectoria del Producto Bruto Interno en el año 1998. Como pueden ver, la línea verde representa el Producto Bruto Interno real observado hasta el año 98. Y a partir del año 98 el gráfico muestra una línea de tendencia ploma que representa el crecimiento de largo plazo de la economía hondureña, que es más o menos de 1% anual, la tasa de crecimiento histórico, ¿no? 1.01% al año. Lo que observan en el gráfico también es el impacto que tiene el huracán Mitch inmediatamente después del huracán. Esa es la línea roja y es el Producto Bruto Interno observado en Honduras después del huracán. Como pueden ver, el Producto Bruto Interno cae en cerca de 5% y luego, posteriormente, logra recuperarse y como ven, logra incluso alcanzar la tendencia de largo plazo, ¿no?, intersectarse con la línea ploma en el año 2003-2004, es decir, casi 5 años después del desastre. Es decir, tomó cerca de 5 años en que la economía hondureña logre recuperar la tendencia, digamos, de largo plazo que tenía. Ahora, consideremos dos escenarios. El primero, un caso en donde se toman ciertas medidas de prevención contra desastres naturales. Ese es el caso de la línea azul. Si se hubiesen tomado medidas de prevención, probablemente el impacto del huracán Mitch hubiese sido menor. Y lo que representa la línea azul es ese impacto, un impacto de solo 2% sobre el Producto Bruto Interno. Y como ven, si esas medidas de prevención hubiesen sido tomadas y hubiesen generado una reducción solo de 2% en vez de 5%, la economía hubiese recuperado su tendencia de largo plazo entre el año 2002 y 2003, es decir, 4 años, un año menos del caso que realmente ocurrió, el caso del observado, digamos. Es decir, prevenir y obviamente el costo de esa prevención, lo que uno tendría que calcular, ¿cierto? Pero prevenir hubiese generado un beneficio en términos de un año menos de impacto, y obviamente eso se traduce pues en mejoras en las condiciones de vida, impactos en salud, etc. Y el otro escenario es un escenario realmente hipotético, ¿cierto? En donde la economía está completamente cubierta frente a desastres naturales, ¿no? Es un programa de reducción de riesgo perfecto, digamos, ideal, en donde la ocurrencia de un desastre natural, en este caso el huracán Mitch, no hubiese tenido ningún impacto en el Producto Bruto Interno, ¿no? Y esto es representado por la línea verde, es decir,
Como pueden ver, ninguna caída en el Producto Bruto Interno hubiese continuado digamos, su evolución natural. Ustedes pueden ver que en Honduras en general tuvo un crecimiento mucho más rápido, ¿no?, entre los años 2002, 2003, 2004, que en cierta forma ayudó a que la recuperación después del huracán sea también más rápida. Este crecimiento de los años 2000, ustedes lo conocen, es un crecimiento global, ocurrió en casi toda América Latina y en países emergentes, en países del Caribe, reflejo pues del boom de commodities y la alta demanda en China. Entonces, igual, digamos, al margen de ese impacto posterior que ayudó a salir de la crisis más rápido, lo que vemos en estos dos escenarios, en la línea azul y en la línea verde, que es la más hipotética, digamos, la menos realista, es que un programa de prevención o reducción de riesgos de desastre tiene beneficios, ¿cierto? Beneficios en términos de una menor caída en el Producto Bruto Interno después de un desastre natural, y además no solo una menor caída, sino una recuperación más rápida. Entonces, ¿cómo esto se puede traducir en términos de dólares, ¿no? ¿Cómo podemos ver estos beneficios en términos de producto per cápita, en términos de ingresos? Y eso lo vemos en la siguiente diapositiva. Aquí observamos la pérdida en términos de Producto Bruto Interno per cápita acumulada entre los años 1999 y 2011, o sea, después del huracán Mitch. Y vemos dos casos: el caso observado real, que está en color verde en este caso, que es la reducción del Producto Bruto Interno per cápita en 5%, y lo que vemos es que como consecuencia de esta reducción del Producto Bruto Interno, la pérdida per cápita estimada fue de $880. Es decir, es como si le hubiéramos quitado $880 a cada hondureño, ¿no? Si el caso hubiese sido una reducción de 2%, y esto es el escenario en donde se toman medidas de reducción de riesgos de desastre, en este escenario la pérdida per cápita estimada hubiese sido de solo $336. Entonces, si uno compara los dos casos, el real sin digamos, ¿no?, la prevención adecuada para reducir riesgos de desastres, con el escenario en donde se toman ciertas medidas para reducir riesgos de desastres, la diferencia, cerca de $500, ¿cierto? $880 menos 336, alrededor de $500, es lo que se ahorraría por persona, sería el beneficio por persona, el beneficio producto de haber tomado medidas adicionales para prevenir riesgos de desastres. Entonces, aquí tenemos una cuantificación del beneficio, ¿no? El beneficio de hacer medidas que reduzcan el riesgo de desastre. Claro, $500 podría parecer un monto pequeño, pero no lo es, si es que uno considera una economía, que Honduras es una economía, digamos, pobre, ¿no? Con un producto per cápita reducido. $500 es una fracción considerable del producto per cápita de Honduras. Y también, si uno considera que estos $500 son por persona, es decir, si uno suma por todos, digamos, los habitantes de Honduras, el monto total estaría en los billones de dólares, y eso es lo que se muestra en el siguiente gráfico. Aquí tenemos lo mismo, el caso, el observado, digamos, con la reducción del PBI del 5%, esa es la columna verde, y el caso hipotético en el que se toman medidas de prevención y por lo tanto la caída del PBI como consecuencia del huracán hubiese sido solo del 2%. Y en estos casos vemos que hay, en términos de millones de dólares, de billones de dólares en pérdida, la pérdida
fue de 6.1 billón de dólares, mientras que hubiese sido solo una pérdida de 3.8 billones si es que se hubiesen tomado medidas. Es decir, estamos hablando de una diferencia de cerca de 3 billones de dólares en pérdidas, ¿no? Esto obviamente considera el Producto Bruto Interno, que contempla ingresos no percibidos, ¿no? Producción no realizada en Honduras como consecuencia del huracán, y que tiene no solo impacto en industria, sino impacto en los ciudadanos, en las familias, en menor ingreso percibido. Y este gráfico que vemos a continuación ilustra bastante bien el caso. Es la tasa de empleo en el grupo de edad de entre 15 y 24 años. Y uno puede ver que después del año 98 la tasa de empleo cae brutalmente, ¿no? Realmente rápidamente. Después del año 98 hasta los primeros años del 2000, 2002, 2003, la tasa de desempleo aumenta, es decir, la tasa de empleo cae de casi 56% a cerca de 47%, es casi 10% de personas que pierden sus trabajos en Honduras y por lo tanto dejan de percibir ingresos, por lo tanto se deterioran los niveles de consumo, de nutrición, de educación, de salud en las familias. También se deteriora obviamente el ingreso del gobierno en términos de impuestos, etc. Detrás de este desempleo obviamente hay una contracción en la producción industrial, ¿no? Que es la que básicamente está generando una menor demanda por empleo. Entonces, las consecuencias son gigantes y uno puede cuantificar cuánto ingreso se ha perdido a nivel de familias, ¿no? Si uno se mueve y ya no habla del término de Producto Bruto Interno, que es una cosa mucho más macro, sino más bien empieza a calcular con este tipo de indicadores de desempleo, por ejemplo, cuánto ingreso familiar fue perdido, no percibido como consecuencia del huracán Mitch, y cuál hubiese sido, ¿cierto?, la pérdida si es que se hubiesen tomado medidas, es decir, si es que el PBI hubiese caído solo en 2% y no 5%. Entonces, básicamente la forma de calcular un beneficio, ¿no?, es comparar el caso en donde se toman medidas y compararlo con el caso en que no se toma ninguna medida de prevención, de reducción de riesgos. La diferencia entre estos dos escenarios, en el que se toma versus el que no se toma medidas, es el ahorro, ¿no? Y vemos con este ejemplo del huracán Mitch que el ahorro no es pequeño, el ahorro puede ser muy grande, pero claro, entonces la pregunta es, bueno, para lograr una reducción del PBI de solo 2%, es decir, para tomar estas medidas de prevención, de reducción de riesgos de desastres, se ha tenido que hacer algún tipo de inversión previamente, ¿no? O sea, este es el costo, ¿no? ¿Cuál ha sido el costo de fortalecer, digamos, edificios, puentes, de reforzar infraestructura, ¿no?, de generar mecanismos de prevención que logren que un huracán no tenga las consecuencias devastadoras que tuvo el huracán Mitch? Eso tiene un costo y eso obviamente hay que calcularlo. Y entonces uno dirá, bueno, si tengo el costo por un lado de prevenir y los beneficios de prevenir, como lo acabamos de ver en estos ejemplos con el Producto Bruto Interno, entonces, bueno, hagamos un balance y comparemos el costo con el beneficio, ¿no? Y nos preguntaremos si realmente este costo, si prevenir, vale la pena, ¿no? En muchos casos la intuición nos dirá que sí, que prevenir vale la pena. Pero en la práctica hay casos en que ciertos tipos de prevención no generan los beneficios que uno espera. Y por lo tanto, un análisis de costo-beneficio nos ayudará a informarnos, a decir, miren, este tipo de prevención de riesgos de desastre, de reducción de riesgos de desastre, vale la pena porque los beneficios son mayores que los costos,
mientras que este otro tipo de prevención para este tipo de desastres no vale la pena, porque los costos exceden los potenciales beneficios. Y nuevamente ese es el objetivo de todo este curso, es poder tener estas herramientas para cuantificarlo. Entonces, ¿por qué necesitamos el análisis costo-beneficio? Bueno, acabamos de ver el caso del huracán Mitch en Honduras. El crecimiento del Producto Bruto Interno después del año 98, después del huracán, no podría haber sido robusto, ¿cierto?, si la comunidad internacional no se hubiese reunido para apoyar a Honduras y Centroamérica. Hemos dicho que tomó 5 años en recuperarse. Hemos visto que gran parte fue gracias al crecimiento de los años 2000 en toda la región, incluyendo Honduras, obviamente. Pero la ayuda internacional probablemente jugó también un rol importante para que esa recuperación sea mucho más rápida. ¿Qué habrían sido ahora, obviamente, los beneficios si el crecimiento de la economía no hubiese sido tan elevado como el que se observó en el 2000, sino simplemente hubiese sido el que se observaba históricamente, es decir, crecimientos del producto de solo 1%? O sea, en cierta forma, como vimos en los gráficos, Honduras se benefició de este boom de los años 2000 que afectó a toda la región, ¿no?, producto del aumento de precios de metales y la mayor demanda de la economía china principalmente. Pero si no hubiese ocurrido eso, probablemente Honduras hubiese solo seguido creciendo al 1% y hubiese tenido que esperar más de 5 años para poder recuperarse del huracán. No sabemos tampoco lo que costaría reducir la vulnerabilidad de Honduras si los costos fueran inferiores a los beneficios hipotéticos, ¿cierto? Esto es lo que hemos discutido. No sabemos cuánto cuesta prevenir y obviamente lo que debemos hacer es estimar esos costos y compararlo con los beneficios que hemos calculado o estimado. Obviamente estos costos dependen de la combinación de soluciones estructurales de ingeniería, por ejemplo, reforzar edificios, reforzar puentes, etcétera, que son muy costosas, ¿cierto? O soluciones no estructurales, que están relacionadas, por ejemplo, a medidas de prevención, entrenamiento, identificar zonas de evacuación o identificar zonas de mayor vulnerabilidad y generar medidas de prevención más rígidas en las zonas más vulnerables, etcétera. Estas medidas no estructurales usualmente son mucho menos costosas, ¿cierto? Pero sus beneficios también son menores, ¿no? A veces no son tan fáciles de percibir. En realidad, a veces, por ejemplo, entrenamiento. A veces el entrenamiento puede costar muy poco, pero si es que no se da adecuadamente, probablemente no funcione cuando se necesite. Entonces es importante evaluar estas combinaciones de ambas soluciones, estructurales y no estructurales, que puedan proteger mejor la economía, las vidas humanas, la propiedad, el medio ambiente, dentro de los límites presupuestales de cada país. Bueno, en conclusión, este curso busca brindar esta herramienta para evaluar opciones en forma sistemática, evaluar opciones basadas en los costos que implican estas opciones y en los beneficios que generan. Usualmente los tomadores de decisiones se continúan haciendo lo que se ha venido trabajando históricamente, a pesar de que no se sabe si son medidas que generan mayores beneficios que costos, a pesar de que en algunos casos son medidas que son mucho más caras y menos eficaces que otras. Y entonces el objetivo, como decimos, es que brindemos una herramienta que pueda ser usada por estos tomadores de decisiones, una herramienta adicional a las que ya tienen, para que ayuden a determinar cuál es la mejor vía de reducir
los desastres naturales, o si incluso vale la pena prevenir, ¿no? Este curso y en general el análisis costo-beneficio no pretende decir qué es lo que se debe hacer. Esa es decisión, digamos, de los tomadores de decisiones, de los gobiernos o de los ciudadanos. Lo que pretende este curso es dar una gama de opciones que son consideradas costo beneficiosas, ¿cierto? Es decir, que de las 15 opciones que se están planteando, el análisis costo-beneficio diga, bueno, ¿saben qué? Estas 5 primeras son las que realmente generan mayores beneficios que costos. Incluso ordenarlas y decir, bueno, esta es la primera, la que genera más beneficios que costos, etc. Pero no es el rol ni de los economistas, ni de las personas que trabajan y elaboran estos análisis costos-beneficios, decir, bueno, elijan la opción número 3 o elijan la primera opción. Porque finalmente hay otros criterios adicionales, ¿cierto?, que se deben tomar en cuenta y que reflejan un poco tanto las demandas de los ciudadanos en términos del tipo de coberturas y de protección que demandan de sus gobiernos en el caso de desastres naturales, y también depende de los tomadores de decisiones, de los políticos, de los líderes, digamos, en términos que deben considerar otros diversos factores que muchas veces no se pueden materializar en términos de dólares, ¿cierto? Y factores políticos, etcétera, que no se contemplan y no se incluyen como beneficios monetarios o como costos monetarios. Entonces, el análisis costo-beneficios es una herramienta de varias otras que deben considerar los tomadores de decisiones. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los objetivos del curso? Después de este curso, los conocimientos y capacidades de los estudiantes se van a incrementar básicamente en 3 áreas. En primer lugar, características de los desastres, ¿no?, incluyendo riesgos, vulnerabilidad, exposición y resiliencia. Es decir, vamos a entender conceptos, vamos a caracterizar desastres basados en estos diferentes elementos. El segundo objetivo es brindar capacidades, desarrollar capacidades sobre principios y técnicas de análisis costo-beneficio y cómo estas pueden ser aplicadas a diferentes aspectos, a diferentes eventos, y cómo pueden ser cuantificados y las dificultades que implica la cuantificación tanto de los costos como de los beneficios en el análisis. Y finalmente, el tercer objetivo es la aplicación del análisis costo-beneficio en el caso particular de modelos de reducción de riesgos de desastres. Y esto incluye la evaluación y la interpretación del valor relativo de las opciones de reducción de riesgo de desastre y cómo pueden ser aplicados en forma sistemática. Bueno, eso es todo por ahora. Con esto concluimos la primera unidad de este primer módulo y nos vemos en la siguiente lección, que corresponde a la unidad 2. Gracias.